Bien, en esta lección vamos a continuar trabajando con nuestra escena, ¿ok? Básicamente con la escena que has ido trabajando a lo largo del curso, de estas lecciones iniciales. Bien, ya checamos que podemos jugar con el color, vamos a regresarle a un color blanco, posiblemente su intensidad al valor por default que es 1. Ok, vamos a renderizar nuevamente. Bien, ya tenemos el efecto inicial, vamos a guardar la imagen. Ahora, la opción iluminar, illuminates by default, básicamente es para activar y desactivar tu luz. La voy a desactivar, le voy a dar render, ok. Y te das cuenta que está totalmente oscuro. Básicamente con esta opción activas y desactivas lo que sería tu luz, ok. Te das cuenta, voy a comparar la imagen, pues prácticamente aquí sí se ve tu auto y aquí no, ok. Básicamente la opción illuminate by default sirve para activar y desactivar tu luz. Lo mismo que el difuso, lo vamos a ver un poquito más adelante en otro tipo de luz, pero básicamente sirve para activar y desactivar tu luz. Te das cuenta que incluso en tu viewport se sigue viendo la iluminación, ¿ok? Pero al desactivar esta opción ya no renderizará lo que es esa luz cuando tires render. Ok, vamos a activarla nuevamente. Ok, tenemos lo que son shadows, básicamente para crear sombras, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Okay. Realmente esto es lo que es nuestra ambient light, una luz que nos sirve para simular luz indirecta, posiblemente iluminación global y luz del sol, luz del ambiente básicamente. Ok, no luz directa como sería un foco o posiblemente una lámpara o unos faros. Ok, esta es más para ambientes. Ok, bien, vamos a movernos en el mismo menú como te mencioné, pues realmente crear otra luz desde el menú Create, Lights, y nos vamos a crear a la Directional Light, nos vamos a crear una Directional Light, una luz direccional. Voy a elevarla. Te das cuenta que ya hemos creado lo que es nuestra luz direccional. O pudimos simplemente seleccionar nuestra luz actual, ok, nuestra ambient light, e irnos a directional light y básicamente hubiéramos creado otra luz direccional, ok. Cualquiera de los dos métodos es funcional. Vamos a eliminar esta para estar experimentando con nuestra nuestra luz direccional, ok. Básicamente le puedes asignar un nombre, eso está por demás decirlo. Vamos a asignarle el nombre sol, por ejemplo, ok. La luz direccional es de las más utilizadas para simular lo que es sol. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no le importa realmente su posición, incluso su rotación. ¿Ok? Voy a escalar mi luz direccional. Te das cuenta que la estoy haciendo gigantesca. ¿Ok? Es más, voy a presionar control Z para deshacer cambios. Básicamente la luz direccional, como su nombre lo dice, va a iluminar hacia donde estén viendo las flechas. Te das cuenta que su rotación sí influye. ¿Ok? Voy a iluminar posiblemente de este lado. Ok. Voy a tirar render. Ok. Te das cuenta que te está iluminando justo como te lo muestra tu visor. Ok. Voy a minimizar. Voy a abrir nuevamente mi ventana. Le voy a dar Keep Image para comparar. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Voy a escalar mi luz direccional. Que la voy a hacer gigantesca. Te das cuenta que tiene unas flechas indicando la dirección, ¿ok? La luz, la dirección en que la luz va a iluminar. Voy a volver a tirar render ya con mi luz direccional escalada. Espero render. Te das cuenta, voy a comparar. Te das cuenta que es exactamente lo mismo. Te das cuenta que la escala de una luz básicamente no te afecta en nada, ¿ok? Con cualquier luz no te va a afectar en nada. Incluso la posición de esta luz no va a afectar en nada. Te das cuenta que la muevo, la puedo mover en la dirección que quiera, incluso la puedo poner abajo del auto. Ok, voy a tirar render. Y sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente lo único que nos interesa de esta luz es la dirección hacia donde ve. No importa si está abajo del auto, no importa si está de este lado, no importa si está pequeñita o grandota. Básicamente lo que nos importa solo es su dirección. Ok, si iluminamos lo que sería horizontalmente, te das cuenta que como las flechas están indicando que van hacia este lado, básicamente va a iluminar hacia ese lado la luz. Voy a tirar lo que es render.
te das cuenta que solo nos está iluminando en esa dirección, ¿ok? La otra parte básicamente la está ignorando, solo es una luz direccional, como su nombre lo dice, hacia donde apunte, básicamente ahí va a iluminar, ¿ok? Voy a abrir lo que es mi Attribute Editor. Vámonos a sus atributos de nuestra luz direccional. Básicamente, como te mencioné, sirve para simular la luz del sol. ¿Okay? Vamos a ver más adelante unos atributos y un método mucho más complejo y realista para crear iluminación más real, utilizando direccional likes. Ok, básicamente lo mismo. Puedes cambiar lo que es el color, puedes jugar con la intensidad. Ok, voy a iluminar de esta forma. Voy a jalar un poco la luz. Recuerda, lo que es su escala y su posición no importan, solo su dirección. Okay. Vamos a asignarle posiblemente un color, una luz de color azul. Ok, solo un poco azulada. Y una intensidad de 2. Te das cuenta cómo se hace notorio el cambio en tu viewport. Voy a tirar render. Y básicamente han surtido efectos los cambios que he hecho en mi luz direccional. Voy a guardar mi imagen. Ok, recuerda que la opción Illuminates by default, básicamente si la desactivas, apagas la luz. Es como decirle a la luz, ya no te quiero en mi escena, te desactivo, ok. Le voy a dar clic para desactivarla, le voy a dar render nuevamente. Te das cuenta que aparece en oscuro, ok, aparece todo oscuro. ¿Por qué? Porque recuerda que esta opción, ok, básicamente es para activar y desactivar tu luz. Lo mismo esta, ok, voy a desactivarla, le voy a dar render. Te das cuenta que aparece totalmente oscuro, ok. Recuerda estas dos, mantenerlas activas, ok. Y lo que es el especular, básicamente el especular es el brillo que produce la luz en los objetos. ¿Ok? Básicamente esta, aunque la desactives, tu render va a salir, porque básicamente solo estás quitando los brillos del objeto, pero no el difuso, que es básicamente el efecto que tiene la luz sobre tus objetos. ¿Ok? Entonces, esta es solo para activar y desactivar lo que es el especular. Básicamente el especular es el brillo que la luz provoca en los objetos. Obviamente el objeto tiene que tener un material de tipo Blinn o de tipo Funk para ser reflectivo y reflejar, para ser reflectivo y para que tenga mayor efecto lo que es el especular, es decir, el brillo del objeto. Obviamente un objeto metálico con un material Blinn va a tener mayor efecto en su especular que un objeto con un material Lambert. ¿Okay? Bien, tenemos lo que son las sombras. Como repito, lo vamos a ver un poquito más adelante. Okay. Básicamente tenemos lo que son los ray trace, las sombras tipo ray trace, lo vamos a ver un poco más adelante. Okay. Tenemos la opción emitir fotones. Emitir fotones básicamente se usa cuando vas a renderizar con Mental Ray y vas a crear lo que es una global illumination, una iluminación global, como su nombre lo dice. Lo vamos a ver de igual forma más adelante. Okay. Básicamente esta es la luz direccional. Okay. Vamos a checar ahora lo que sería Area Light. Okay. Básicamente una luz de tipo área. Okay. Voy a cambiarla. Te das cuenta que tiene la misma dirección en que teníamos lo que era nuestra luz direccional. Voy a eliminarla. Voy a crear nuevamente una luz. Nos vamos al menú Create, Lights. Ahora sí vamos a crear un Area Light. Okay. Vamos a sacarlo. Como su nombre lo dice, básicamente es una luz que ilumina solo un área. Ok, voy a rotar mi área light. Ok, si te das cuenta, pon atención en el símbolo. Ok, del lado que tiene la línea es hacia donde está prácticamente iluminando. Voy a rotar 90 grados en Y. Ok, me puedo ir a mi channel box para hacerlo de forma exacta para iluminar esta área. De igual forma, su escala no afecta en nada a la luz. Lo puedes escalar, hacer gigantesca y no afecta de nada, ¿ok? El tamaño de esta luz no afecta en nada el efecto que tiene sobre los objetos en cuanto a iluminación y básicamente se enfoca en un área, ¿ok? Voy a tirar render, ¿ok? Esperamos un poco y básicamente te está iluminando el área, ¿ok? Realmente la luz Area Light, ¿ok? Básicamente se utiliza para crear iluminación de ventanas, ¿ok? Incluso para crear renders fotorrealistas de habitaciones o visualización de edificios arquitectónicos. Básicamente usan Area Light, ¿ok?
para crear lo que es la iluminación de las ventanas. Incluso más adelante vamos a crear una iluminación realista utilizando Area Lights y Directional Lights, pero con Mental Ray. Básicamente se utiliza para ventanas. Te das cuenta que en esta luz sí afecta su posición. Si está más cerca, te alumbra más. ¿Okay? Voy a dar render aquí. Te das cuenta cómo te está iluminando demasiado porque está muy cerca del objeto. Voy a guardar la imagen. Voy a alejar lo que es mi Area Light. ¿Okay? Le doy render. Y te das cuenta cómo se desintensificó. ¿Okay? Básicamente, cuando está más cerca la luz del objeto es más intensa. Y cuando está más lejos, básicamente pierde intensidad. ¿Okay? Te das cuenta que su rotación sí afecta realmente lo que es hacia donde ilumina. ¿Okay? Su posición de igual forma afecta, entre más cerca más intenso. ¿Okay? Y su escala básicamente no afecta. ¿Okay? Bien. Vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a seguir checando lo que son las luces en Maya.